los tabernáculos. Por eso hicimos esto que hay aquí. Esto que hay acá es como una cabaña, ¿sí? O un tabernáculo. Y es una de las fiestas, es la última de las fiestas que Dios nos pide que celebremos. Esta fiesta comenzó hace 7 días y está terminando el día de hoy, ¿sí? Para entrar en contexto, vamos a enseñar o vamos a explicar cuáles son las fiestas de Dios. Y quiero explicarlo rápidamente para que usted lo comprenda, que Dios tiene un calendario, ¿sí? Algunos de nosotros estamos esperando que llegue el 1 de mayo para no trabajar, porque es el día del trabajo. Otros estamos esperando que llegue el 25, porque es el Boxing Day, el único día que descansamos. Y todos, algunos que tienen en su memoria, en sus pueblos, como en Colombia, el 20 de julio es un día de fiesta. Y lo enseñan en el colegio y son días conmemorativos y muy importantes. Y a ninguno casi se le olvida. Bueno, Dios tiene un calendario. A veces estos calendarios hasta se pueden bajar en el teléfono. ¿Sabía usted que puede bajar en el teléfono? Usted puede bajar, además de todo, bajar el calendario de la iglesia. Vamos a mirar cómo se baja en el teléfono. Vamos a intentar enseñarlo de alguna manera para que usted sepa las fiestas y los rediles y el tiempo. Bueno, Dios tiene un calendario. Repita conmigo, el calendario de Dios. Y ese calendario tiene 3 aspectos importantes, o tiene 3 grupos importantes, y los vamos a ver allá. Yo sé que los que están aquí van a tener que mirar para atrás un poco, pero no importa, sé que son valientes. Y las fiestas de Dios, y ese calendario tiene 8 fiestas que son las fiestas de Dios. Muchos por cultura le llaman las fiestas de los judíos, pero no son fiestas de los judíos, son fiestas que celebran los judíos, pero son fiestas de Dios. La Biblia nos habla que son las fiestas solemnes de Jehová o de Yahweh. Y se dividen en 3 grupos. Vamos a verlo allí en la diapositiva. Son las fiestas bíblicas y se divide primero en el primer grupo, que es la fiesta del Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Es el día de descanso. Y se debe de celebrar 6 días después de que usted termina de trabajar. La Biblia dice 6 días trabajarás y 1 va a descansar. Para ustedes y para muchos de nosotros, el día de descanso es ¿cuál? ¿No lo escuché? ¿El qué? El domingo. Para nosotros como pastores es el viernes. Sí, porque es el día que no trabajamos. Entonces intentamos sacarlo, descansar y dárselo al Señor. En algunas ocasiones en España lo hacemos el viernes también, y en otros lo hacemos a veces, tomamos es el jueves, pero es el viernes. Entonces, esos son el día de descanso para nosotros. ¿Y qué hacemos ese día? Alabamos a Dios. Ese día, entonces, es el día de Shabbat. Y es una fiesta que se repite cada 6 días. Esa fiesta, Dios quiere que cada 8 días, entonces, sea una fiesta. Esto es una fiesta. Por eso cantamos, adoramos y nos regocijamos. Bueno, usted esa fiesta ya la tiene en cuenta. Dios quiere que esta sea una fiesta permanente. Y quiero decirle una cosa, que Dios quiere que esta fiesta sea atendida continuamente. Él espera que usted atienda su fiesta solemne cada 7 días. ¿Sí? La Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Luego tenemos el siguiente o el primer bloque de fiestas. Para algunos de estos nuevos, si quieres me dejas el cursor allí, yo con este. Las fiestas tempranas son 4, y son la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos y Pentecostés. Esas fiestas solemnes, las primeras 4 fiestas solemnes, eran proféticas, y ahora son fiestas que son históricas para nosotros. En la Pascua murió Jesús, en los panes sin levadura le quitó el poder al pecado, en los primeros frutos nos dio la vida eterna, y en Pentecostés nos dio a su Santo Espíritu. Eso lo tiene claro usted como creyente, y muchos de los que están y de los que han ido aprendiendo con nosotros. Mucho más claro cada día. Pero a mí me encanta repetirlo sobre la repetición, porque yo necesito que usted aprenda a manejar los tiempos de Dios, porque son importantes. Esas fiestas tempranas se parecen al inicio de su vida. Así fue usted. Usted recibió a Cristo, Dios le quitó el poder a su pecado, Dios le dio la vida eterna y Dios le dio su Santo Espíritu. Las fiestas solemnes son un paralelo de nuestras vidas. Entonces Dios quiere que las mantengamos como observándolas. Esas fiestas todas comienzan en abril. Repita conmigo, abril. O más bien dicho, como se dice en la Biblia, Abib. El 1 de Abib. El año para el Señor no comienza en enero.
el año para el Señor comienza en primavera y tiene mucho sentido porque la vida no comienza en invierno, la vida comienza en primavera. El año para el mundo entero en este momento, para la gran mayoría de gente que es el gregoriano, empieza, o el calendario gregoriano empieza o comienza en enero, que es el día, es un tiempo de mucho frío y la vida no comienza allí. Dios comenzó cuando hizo la vida, la hizo desde ese punto de vista. Luego tenemos, al final, tenemos lo que se llaman las fiestas tardías. Para que usted se ubique en el año, aquí comienza abril y aquí cuando comienzan estas fiestas tardías es más o menos en el año, en septiembre, 7 meses después. ¿Sí? Entonces, en las fiestas tardías tenemos la primera fiesta que se llama la fiesta de las trompetas, la fiesta del día del arrepentimiento y la fiesta de los tabernáculos. Hoy estamos exactamente aquí. Si pudiéramos ver una línea de tiempo, estaríamos acá. ¿En qué se parece y cuál es el paralelo para el creyente de esta fiesta? Es muy sencillo el paralelo. Dios va a recoger en la fiesta de las trompetas, Dios va a recoger a la gente de este mundo. En la fiesta del día del arrepentimiento, Dios va a hacer el juicio sobre este mundo. Y en la fiesta de los tabernáculos se refiere al periodo en los que los seres humanos tendrán o tendremos el periodo de descanso, o aquel periodo que se llama el milenio en Apocalipsis. Repita conmigo, milenio. Muy bien, esas son las fiestas que hay. Y nosotros estamos terminando estas fiestas. ¿En qué paralelamente se tiene que ver con usted en los acontecimientos que van a pasar? Una de las cosas importantísimas acerca de estas fiestas es que estas fiestas tempranas ya pasaron, pero las fiestas tardías están por pasar. Y eso se llaman los tiempos proféticos más importantes de la humanidad. Repita conmigo, los tiempos proféticos. Y son los más importantes y demarcan los acontecimientos venideros más grandes que puedan haber. Tiene que ver con la Tercera Guerra Mundial, por decirlo así, o con la Guerra de Armagedón. Tiene que ver con el conflicto Rusia, lo estaba leyendo precisamente esta semana, Estados Unidos, Israel. Tiene que ver con todo lo que está pasando. Y el tiempo nos marca que estamos muy cerca de esos acontecimientos. Y esos acontecimientos son muy importantes para nosotros. Los acontecimientos anteriores fueron muy importantes y marcan nuestra historia, pero los acontecimientos que vienen son muy importantes para el futuro y la iglesia debe de aprender a observar esos tiempos. La gran mayoría conocemos la historia de los 3 reyes magos, que no fueron 3 reyes magos, sino que fueron sabios de Oriente. La traducción de reyes magos a el español fue incorrecta, no eran reyes magos, sino que se llaman sabios de Oriente, y no eran 3, sino eran 300, ¿sí? Y eso es toda una otra predicación. Pero esa gente eran judíos que vivían en el tiempo de la diáspora que hubo hacia Babilonia y se quedaron viviendo allá, y en las promesas de Ezequiel, Jeremías y los grandes hombres de la Biblia en Isaías, ellos vieron y mantuvieron sus ojos puestos en las señales y los últimos tiempos. Entonces la iglesia y la Biblia nos indica esas señales. Y esas señales están para que el creyente las observe. Esas señales están puestas allí. Entonces, ¿por qué queremos como iglesia aprender esas señales? Porque queremos que ustedes aprendan a identificar esto. ¿Por qué Dios está anhelando? Y vamos un momento a Levíticos 23, versículo 33, de que nosotros hagamos estas fiestas cada año. Dios tiene un interés profundo en el que usted cada año observe estas 8 fiestas con mucho cuidado. En una le va a hablar continuamente y en otra esas fiestas cada año le van a decir cuando empiece o en los tiempos que van a empezar las cosas. Entonces la iglesia va a saber cómo reaccionar y va a saber conocer los tiempos. Por eso en Levíticos 23:33 Dios nos habla de esta fiesta. Ahora, esta fiesta tiene 7 días. Y la primera semana lo tuvimos, o la primera fiesta la tuvimos el domingo pasado, y lo celebramos y observamos y nos alegramos. Ahora, él dice que también tenemos que celebrarlo al final de la fiesta, que tenemos que observar. Entonces, ahorita voy a hablar de un efecto, de algo que se celebró durante el último día, para que podamos entender que viene de nuestros hermanos judíos, para poder comprender un poco más el amor hacia Dios, el amor hacia la palabra. Nosotros ahora somos, quiero que tengan esto bajo contexto, ninguno de ustedes es hebreo, que yo lo sepa, alguno que otro que sí lo sé, pero no están aquí.
Ninguno es judío, ninguno fue enseñado entre eso. Cuando Jesús vino a los judíos primero. Ese era el pueblo que tenía entrenado. Entonces ellos sabían qué era lo que tenía que hacer. ¿Sí? Jesús era judío. ¿Sí? Y vino a través de los judíos. Entonces ellos saben exactamente cómo piensa un judío, y por eso esas fiestas y todo esto el Señor se los da para que lo podamos entender. Tiene más lógica si usted está dentro de una cultura. Para nosotros es todo un aprendizaje. Como ustedes y yo no somos judíos, nosotros tenemos que hacer un gran aprendizaje, ver cómo se comporta y qué es lo que quiere Dios. Quiero que sepan que la Biblia dice que a los suyos vino y no le recibieron. Pero dice, y a los otros, o sea, refiriéndose a nosotros, vino, pero no le conocimos. La diferencia entre recibir y conocer es muy grande. Recibir quiere decir, ellos sabían quién era y no le recibieron. Y para nosotros quiere decir, nosotros no sabíamos quién era y cuando vino no teníamos la menor idea, por eso no le conocimos. ¿Sí? Entonces repita conmigo, no le conocimos. Pero ahora Dios dice que usted y yo hemos sido llamados a ser una nación santa y un reino de puros sacerdotes. ¿Sí? Entonces, ¿qué son sacerdotes? No es el aspecto como lo vemos en la iglesia tradicional. Sacerdote son todos aquellos que son hijos de Dios y están hechos, o Dios los ha llamado a ser sacerdotes para ministrar o servirle a Dios. Es como si Dios tiene a alguien que quiere que venga a trabajar con él. A eso nos llamó Dios. Ahora, la mayoría de nosotros no tenemos la menor idea cómo servir a Dios. Es como si usted de repente va y lo llaman a la reina y le preguntan a la reina y le dicen, bueno, Miguel, ven a trabajar con la reina. Y usted dice, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es eso? Uno, no hablo inglés. ¿Sí? Dos, no tengo la menor idea de protocolo. Tres, no tengo las costumbres inglesas. ¿Cómo hago yo para ser y trabajar para la reina? Entonces, lo que Dios está haciendo con nosotros es enseñándonos a cómo trabajar para el rey. Eso es todo lo que está haciendo en esta administración y en esta predicación y en el día a día de su vida cristiana. Hay algunos que son pequeños, que todavía no saben ni cómo acercarse a Dios, pero hay unos que ya vamos sabiendo cómo acercarnos a Dios y vamos haciendo con menos errores y vamos haciendo mejor las cosas. Unos estamos luchando y dijo, no, yo no creo que Dios me haya llamado. Usted está pensando, algunos que están por aquí. Otros todavía están luchando, hombre, a mí no me llamó la reina, a mí me llamaron aquí afuera los amigos. Entonces, algunos están luchando en el mundo, pero Dios ya lo llamó. Y Dios es el que llama, no el pastor David Henao. Entonces, Dios lo llamó. Ahora, ¿qué es lo que me toca hacer con ustedes? Nos toca a nosotros como iglesia, es entrenarlo. Entrenarlo para caminar con Dios. Y entrenarlo significa enseñarle a cómo vivir, enseñarle a cómo habitar en la casa del Dios vivo. Repita conmigo, estoy aprendiendo a vivir en la casa del Dios viviente. Eso fue lo que dijo Pablo a Timoteo, enséñales a caminar en la casa de Dios. Por eso hay gente que caminando en esta casa de Dios cometen errores y son para Dios errores graves, y a veces Dios dice y a veces Dios dice tienes que componerlos. Entonces Dios está haciendo todo eso porque usted es un sacerdote, ¿sí? Algunos los llamó hace muchos años y se olvidaron de que Dios los había llamado y pensaron que Dios no los había llamado. Hace años unos nacieron en hogares cristianos y dijeron, no, Dios a mí no me ha llamado, y comenzaron a pelear con ese llamado de Dios de ser sacerdote. Otros salieron disparados en un momento dado y apenas los estamos revolviendo. Entonces, esos son aquellos que Dios está trayendo y está enseñando un pueblo de sacerdotes. Eso es todo lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿sí? Entonces, no pelee con ese llamado. Diga, Señor, yo soy un sacerdote. Repita conmigo, yo soy un sacerdote y quiero aprender. Entonces, todo eso. Una de las cosas que estamos enseñando hoy es el calendario del rey. Fácil, ¿sí o no? Simple. Le estamos enseñando los días como cuando le enseñan, bueno, ¿y qué pasa el 1 de mayo en este país y el 27? ¿Qué pasó el 20 de julio en Colombia? Eso es lo que estamos haciendo y estamos enseñando esa parte. Ahora, cuando la enseñamos porque Dios tiene algo que hacer y algo que dar allí. Vamos a ver versículo 23 en adelante, 33 de Deuteronomios, y qué fue lo que dijo Dios para que usted se ponga en la idea con nosotros. Ya le explico algo más. Dice, el Señor le dijo a Moisés. Vamos a ver qué le dijo el Señor a Moisés, versículo 34, si van conmigo arriba. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. ¿Cuál es el pueblo de Israel?
Ese es el pueblo de Israel, pero usted hoy también es un pueblo. O sea que estas instrucciones pueden llegar o llegan a ser también de la iglesia desde un punto de vista. El día 15 dice al pueblo de Israel: empieza a celebrar el festival de las enramadas. Enramadas quiere decir esto, quiere decir tabernáculo. Dice el día 15 del mes señalado, o sea el mes séptimo, 5 días después del día del perdón. El día del perdón fue un miércoles y nosotros nos acercamos a Dios, le pedimos perdón y fue un tiempo muy bonito. Este festival, a esto le llama festival, y le dice: yo quiero que lo hagas en honor al Señor durante 7 días. Ese es el Señor hablando, quiero que lo hagan 7 días. 7 días usted, y 7 días nos hemos regocijado nosotros. Durante 7 días hemos tenido esta azúcar aquí. Durante 7 días hemos tenido todo esto y hoy me devolvieron los primeros frutos de la tierra. ¿Sabe que estos frutos son los primeros de la tierra, no? Tenemos una planta de tomate que nos salió allí y ahora tenemos esto. Estos me lo robaron en la primera sesión. Los quería tener ahí. Entonces el Señor dice: estos días yo quiero que ustedes hoy tengan una fiesta en honor a mí. ¿Qué significa y cómo hacerla? Vamos al versículo 35. Dice: el primer día del festival, o sea, la semana pasada, deberías proclamar una asamblea o una fiesta oficial, o sea, una fiesta especial. El principio de la feria de Dios, una fiesta santa en la cual no harás ningún trabajo. Mire, sencillo, ese día no teníamos que trabajar y el Señor nos puso a nosotros, qué bueno que tuvimos un día que cayó en domingo. Versículo siguiente, dice: durante 7 días presentarás ofrendas especiales al Señor. Hemos hecho durante 7 días y las representamos en algunas frutas. El 8º día es otro día santo, o sea, el día de hoy es el 8º día. Presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne. Repita conmigo: solemne. Una fiesta diferente, un momento diferente para nosotros. Es una apartarse para el Señor. Y eso es lo que estamos haciendo. En ese día no se permite ningún trabajo habitual. El Señor quiere que usted suelte todos sus ídolos, suelte todas y se los dedique al Señor ese día. Versículo siguiente, 37, ¿no? Perdón, estamos allí. Vamos al 39. Mire lo que le dice el Señor al pueblo. Dice: recuerda que este festival de 7 días es en honor al Señor. El festival de las enramadas. Repita conmigo: enramadas. Dice: comienza el día 15 del mes establecido después de que hayas cosechado todo lo que produce la tierra. O sea que una de las características de este festival o de estas fiestas es una fiesta de cosechas. Era una sociedad agrícola. Entonces ellos, ¿qué traían? Ellos traían las manzanas, lo que les daba la fruta, el café, todo lo que les traía, la traían al templo y se lo presentaban a Dios. Ahora, Dios quería enseñar una cosa, que Él está haciendo una cosecha. ¿Cuál es la cosecha de Dios? ¿Quién es la cosecha de Dios? Usted y yo somos la cosecha de Dios. Dios sembró una semilla que fue su palabra hace 10 días, hace 15 años, hace 20 años, yo no sé hace cuánto usted es creyente, y sembró una palabra y de ahí comenzó una matita a crecer. Y eso está creciendo. Hay unos que han parado el crecimiento porque no le pusieron más agua, dejaron de venir a la iglesia, se desconectaron de Dios y paró el crecimiento. Pero tan pronto pongan el crecimiento o el agua, el Espíritu Santo va a comer y a tomar la fuerza que tiene y van a llegarse los árboles fuertes y robustos que el Señor quiere que seamos. Eso está pasando. Entonces el Señor dice: traigan la ofrenda de la tierra porque Él sabe que está haciendo en usted y en mí una cosecha. Usted es la cosecha que el Señor va el día de mañana a cosechar. Es usted lo que el Señor va a traer. Es usted la rama del árbol de Dios que va a traer. Sí, usted es esa cosecha que el Señor va a traer el día de mañana. Entonces, cuando esté pensando en esto, yo quiero que entienda uno de los significados de la fiesta. Es que Dios está haciendo algo en usted y está formando el carácter y está haciéndolo crecer. Y está haciéndolo fuerte, robusto, para que usted pueda realmente ser una gran planta y de un gran fruto para el Señor. Eso es todo lo que el Señor está haciendo en nosotros a través de este ejemplo que nos dice. Comienza. Entonces, el primer octavo, vamos a mirar, seguimos en el versículo. El primer y el 8º día celebrarán ustedes o será día para descansar completamente. Entonces, también quiere decir que es una fiesta de descanso. De hecho, en el milenio o la fiesta que tenemos en este momento nos enseña que estamos en un tiempo de descanso o que Dios nos va a meter en un momento, en un tiempo de descanso. Eso lo hablamos la semana pasada. La tierra y el mundo entero está en una crisis tremenda.
La gente tiene unos niveles de estrés, ansiedad. La gente tiene unos niveles de cáncer, tiene unos niveles de enfermedad que nunca se han visto. Y quiero que sepa que cuando Dios hizo al mundo, no lo hizo con la enfermedad. Entonces, el Dios sabe que el hombre está continuamente atacado por las enfermedades y por las crisis. El pecado tiene crisis. Hay gente con ansiedad. Ayer estaba viendo un reportaje y me contaba cómo la mujer esta que hace de The Crown en Netflix tiene ansiedad, y lo colocaron en la BBC como si fuera una gran noticia. Y es que ansiedad y dolor y llagas y heridas es lo que trae el ser humano. Usted y yo, dice la Biblia, que venimos podridos por dentro. Nuestros pies se acercan rápidamente a hacer lo malo, nuestras bocas maldicen. El ser humano está en una situación, una crisis tan fuerte a nivel emocional. Tal vez usted es de los que salga de aquí y esta noche y llega a su casa con unas ganas de llorar y usted no sabe qué hacer. Tal vez hay jóvenes que están aquí luchando con la pornografía, luchando con drogas, luchando con ellos mismos, con su propia identidad, y no saben qué hacer. Algunos de ustedes están angustiados por la parte económica, otros están angustiados por las familias, otros están angustiados por su enfermedad. Y es una crisis continua, otros por el matrimonio, otros porque no se sabe qué va a pasar con los hijos, otros porque tienen miedo. El ser humano tiene una crisis tremenda y Dios sabe que el ser humano está agotado de sí mismo. Tanto que Sandy nos decía hoy, suicidios. Y quiero que sepa que cuando están los suicidios o cuando una persona comete un suicidio, dice y lo saca, dice voy a suicidarme porque no aguanto más la angustia. Sin embargo, no hay una peor angustia que el infierno. Entonces piensa, dijo, voy a descansar de mi angustia, se quita la vida, inmediatamente salta y cae en el infierno o en el día del juicio. Y el día del juicio, no, el infierno es mucho peor, no se compara con la angustia que una persona puede vivir en esta tierra. Pero el Señor lo sabe, el Señor sabe que la gente está agotada. El Señor sabe que todo el mundo vive una carrera de ratas económica. El Señor sabe lo que está pasando, la diásporas que están viviendo en todo el mundo, en los países árabes, en Sudamérica, en todas partes, en Venezuela. El Señor sabe que la gente está agotada y sabe que necesitamos un tiempo de descanso. Repita conmigo, descanso. Y el Señor dice, con estas fiestas vendrá un día de descanso para ti. Y eso es lo que se llama el milenio. Dios quiere saber y quiere que su pueblo, especialmente su pueblo, sepan, viene un día de descanso. Cuando dice un día de descanso, estamos hablando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que dice que para el Señor un día son 1000 años, son como 1000 años, ¿sí? Y entonces el hombre y el ser humano está terriblemente angustiado. Y muchos de nosotros, como somos tan valientes, Dios nos hizo con una capacidad y una tenacidad que, si a usted le cortan un brazo, siempre lo he dicho, usted sigue. Si le cortan otro, le sigue. Si le cortan una pierna, sigue. Si le cortan la otra, sigue, aunque sea arrastrándose. ¿Por qué? Porque estamos llenos de fuerza, de tenacidad con la cual Dios nos hizo. Pero eso nos cansa y eso nos agota. Y la falta de roles, la disfuncionalidad de los hogares ahora son grandísimos. El mal está tan alto porcentaje que estamos agotados. La gente ya no sale a la calle, la gente se siente insegura y es el agotamiento. Y Dios sabe eso, entonces siempre le dice a su pueblo, tranquilo, respira. Esto es una época de respirar para Dios y sus hijos. Le dice, mira, yo quiero que en esta época respires. Sepas que vuelvas a tomar fuerza. De hecho, es una de las fiestas más alegres que tiene el Señor en su calendario. Aquí se regocija, se come, aquí es una cosa especial. Las familias vuelven unidas, es una cosa hermosa. ¿Por qué? Porque hay descanso y Dios quiere que sepa que hay un día que usted va a tener descanso. Cierre sus ojos un momento, dígale, Señor, gracias por el descanso que viene. Señor, gracias por el tiempo que vendrá para mí. Ayúdame a llegar allá no solo, sino con mi familia, con los que te amen, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar esta esperanza en este tiempo, en el nombre de Jesús. Muy bien, abra sus ojos y seguimos pensando en esa cuestión. Dios quiere que usted tenga un tiempo de descanso. Versículo 40. Seguimos aprendiendo un poco acerca de la fiesta y ya me quiero centrar en una parte importantísima. El primer día, dice, recogerá ramas de árboles hermosos, como estos que tenemos sintéticos. Dice, pueden ser hojas de palmera, ramas de árboles frondosos, de sauces. Bueno, usted tenía que hacer una cabaña en su casa. Ayer pasamos por un lugar
aquí cerca en Barnet, donde usted quizá ha visto hay cabañas afuera de la casa, una tienda, y usted dice, ¿qué hace esa tienda aquí? Bueno, esa tienda puede ser de un hermano mayor suyo judío que tiene y está celebrando esta fiesta en este momento. Ya a partir de mañana ya no las veremos. Dice, de los arroyos, luego celebra con alegría, repita conmigo, alegría. Con alegría ante el Señor tu Dios durante 7 días. Dice el Señor, haga fiesta, coma, celebre, viva, esté en familia, tenga el amor que tiene que hacer. Por eso esto tenemos que enseñarlo a nuestras familias. Versículo siguiente, 41, nos da un poco más de énfasis en esto. Dice, deberá celebrar este festival al Señor cada año. El Señor dice, póngalo en el calendario. De ahora en adelante me encantaría que estos jóvenes supieran y salieran y dijeran el próximo año cuando lleguemos a las fiestas, que las familias sepan, uy, qué alegría cuando llegó el tiempo de Sukkot, cuando llegó el tiempo de las enramadas, qué alegría cuando nos volvimos a ver, cómo danzamos, cómo colocamos, y yo por eso quiero colocar la iglesia así, para que sea diferente, de alguna manera hacerlo diferente, porque no nos podemos ir al parque, está haciendo mucho frío, pero lo tenemos que hacer de alguna manera, le tenemos que indicar y decirle, Señor, esto es lo que estamos haciendo para ti en este tiempo. Ahora, dice que tiene que ser esta fiesta, anótelo allí, esta es una ley perpetua, repita conmigo, perpetua. Quiere decir que es una ley para siempre. Es increíble, pero esta fiesta, increíble, no es maravilloso, como estas fiestas de Jehová se van a celebrar durante el tiempo del milenio. Llevamos más o menos 2500 años celebrándola. No, 2500 años, 3000 años celebrándola. Y el Señor dice, estas fiestas son instituidas para la eternidad. Así es que usted y yo, si usted se quiere en su casa ir un poco más al libro de Apocalipsis, nos va a indicar que estas fiestas se van a celebrar durante esos tiempos. Y usted ya sabrá. Ahora, lo más bonito de eso es que para ese tiempo, durante el milenio, usted tendrá a Dios al frente y usted le preguntará, Señor, cuéntanos cómo son estas fiestas. Ya no va a tener este predicador que tiene usted aquí, sino que usted va a tener al Dios del cielo, al Señor Jesucristo, y usted sentado a los pies del Señor diciéndole, Señor, muéstrame cómo es esta fiesta, qué es lo que vas a hacer, y Él comienza a explicar. ¿Se puede usted imaginar la voz de Dios en ese momento pasándole y usted viendo al Señor cara a cara y esa voz pasándole por todo su corazón y enseñándole de alguna manera la palabra de Dios hace que usted todo lo entienda? La Biblia dice que al final de los días nadie tendrá que enseñar a nadie. Usted no va a necesitar líderes, usted no va a necesitar pastores. Usted va a necesitar solamente que Dios le hable. Dice, Dios mismo les va a hablar. Esos días son impresionantes. Cuando lleguemos y veamos a nuestro Señor cara a cara, al Dios del cielo, le veamos todo y nos comience a hablar. Y usted comience a oír por qué son estas fiestas, este tiempo, y pregúntele cosas y usted recibirá sanidad. ¿Cómo no querer estar en ese lugar? El Señor dice que estas fiestas son perpetuas. Escucha lo que dice, que se cumplirán en el mes establecido de generación en generación. Él quiere que esto se cumpla de generación en generación. Quiere que lo cumpla usted y que se lo enseñe a sus hijos. Ayer hablamos con los padres acerca de la diferencia entre herencia y legado. Herencia es lo que se hace acá, legado es lo que se deja para la siguiente generación. Entonces, cuando sus hijos se vayan, me encantaría que mi hijo Kelvin, mi hijo Andrés, Sebastián, cuando se vayan, y Steven, cuando se vayan a sus casas dentro de 30 años y tengan sus hijos ya grandes, les digan, hijos, vamos a celebrar y vamos a observar estas fiestas. Vamos a recibirlas. Si el Señor no ha venido, si el Señor viera, ellos podrán identificar. Pero no solamente quiero que lo pase a ellos, sino que quiero que nos pase a la iglesia, a la siguiente generación. Lucas, que está allí pequeñito, que tiene ¿cuántos meses? 5 meses tiene Lucas. Cuando Lucas crezca de generación en generación, ese muchacho sea un pastor acá en esta iglesia, creciendo y enseñando la palabra de Dios y enseñando cada una de estas fiestas. Sus hijos y mis hijos, enseñándolas en casa. Para eso estamos trabajando. Estamos trabajando para que haya una nación de sacerdotes aquí, un pueblo. Me encanta esa canción que dice, es el río del Señor que nace de su corazón, ¿no? Y en la parte donde dice, este lugar, esta ciudad, ¿qué? Esta ciudad se alegrará. Cuando yo pienso en esa canción y que dice esta ciudad, pienso en esto. Esto es una ciudad. Ahora las ciudades son inmensas, pero esto es la ciudad de Dios ahora. Esta ciudad se alegrará en el río del Señor. Quizás ahorita podamos cantar con alegría esa canción. Y esta ciudad se alegrará en los tiempos de los tabernáculos. Por eso es que son tan hermosos esos tiempos. ¿Tenemos un versículo más? No. 41, muy bien. Decimos versículo 42.
Dice, durante esos 7 días deberás vivir en pequeñas enramadas. O sea, lo que Dios mandaba era que cada casita hiciera su pequeña enramada. Nos recuerda que cada uno de ustedes está viviendo en una enramada. Su cuerpo es una pequeña enramada. Esa es la experiencia que el Señor quiere que usted entienda. Y quiero que sepa una cosa. A lo mejor usted está sufriendo, está muy enfermo, está lo que sea, agotado por su salud, lo que quiera. Pero ¿sabe? Dios dice, recuerda que estás en una enramada pasajera. Estás en este mundo de paso. Y mira lo que dice en esa parte, en ese mismo versículo. Deberás de vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas, o sea, todo el pueblo de nacimiento deberán vivir en enramadas. Todo el mundo tiene que saber ese concepto. ¿Cuál es el concepto de la enramada? Estamos aquí por 80 años. Usted está aquí por un tiempo determinado. No ame las cosas de este mundo. Espere la gloria venidera. Tenga la esperanza, váyase a trabajar de mañana y es temprano y usted dice, Señor, gracias porque en algún momento yo voy a poder trabajar en tu reino. Cuando venga el milenio, pasen estas enramadas, no voy a tener. A lo mejor tiene un dolor, a lo mejor tiene que ir donde el médico y usted dice, Señor, hay un momento para mí. Eso dice la Biblia que los hijos de Dios claman por ese momento. Y aún así es interesantísimo que no muchos hijos de Dios saben que ese momento va a pasar y no lo esperan. ¿Cómo no vamos a esperar ese momento? Yo estoy que le digo al Señor, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo viene ese tiempo? ¿Cuándo será el momento donde tú nos llames? ¿Cuándo será el momento donde estemos delante de ti? A veces me cansa mi pecado y digo, Señor, ya quiero llegar, ya quiero llegar. Obviamente en este caminar usted no se puede ir primero. Dios lo tiene que enviar. Pero después de que haga la obra, pero el Señor dice, tienes que hacer una obra grande. Y dijo, vamos, continuemos. Pero esa esperanza cada año se renueva. Esa esperanza cada año vuelve al corazón, vuelve y reverdece en los huesos secos vuelven a tomar el aliento de vida del Señor y usted se levanta con tanta fuerza y tanta berraquera que usted sigue adelante y camina y hoy yo deseo que el Señor le dé nuevas fuerzas a sus huesos secos, que hoy usted se levante de aquí con más fuerza y diga, Señor, gracias porque me he podido levantar de este lugar tan contento, tan lleno de ti. Los huesos volvieron a tomar vida debido a que tú me das esperanza en tus fiestas. Amén. Dele un aplauso, Señor, por favor. Alégrese. Dele otro aplauso. Alégrese grandemente. Me encanta esta fiesta. Versículo 43, escuche lo que dice el versículo 43. Dice, esto le recordará a cada nueva generación. De tiempo en tiempo nos llega una generación de sacerdotes. Hoy me vinieron por ahí 2 o 3 sacerdotes que tenía perdidos. Se me habían quedado en el camino y volvieron. ¿Van a quedarse? No lo sé. Pero esos sacerdoticos vinieron, están por ahí, están sentaditos mirando y observando. Y esos sacerdotes son para enseñarles. Y volvieron otra vez. Entonces lo que Dios nos dice es, enséñele a la generación nueva. Pero hay otros sacerdotes que acaban de nacer, nacieron ayer. Y Dios dice, enséñele a esos sacerdotes qué significa. Ahora, enséñele esta particularidad a estos sacerdotes. Escuche, esto le recordará a cada nueva generación de israelitas o de sacerdotes que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas. Cuando los rescaté de la tierra de Egipto, Dios le mandó a su pueblo a que vivieran en carpas. Todos aquellos grandes hombres de Dios vivieron y pasaron por este mundo, pero sabiendo que en cualquier momento serían llamados. En cualquier momento tendrían que salir. Todos aquellos grandes hombres de Dios vivieron con la maleta en la puerta. Vivieron como nómadas. Vivieron como gypsies. Vivieron como gitanos. Vivieron pasando de lugar en lugar. Descargaban, no descargaban todo. Es más, no se apropiaban, no tenían tantas posesiones. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento Dios los iba a hacer pasar. Él dice que esta fiesta nos tiene que recordar a nosotros que nosotros estamos aquí pasando rápidamente. Eso es lo que se llama la temporalidad de la vida. Y lo explicaba la semana pasada. Cuando usted pone la meta en la eternidad, usted resuelve una cantidad de asuntos, pero cuando su mirada está aquí en el trabajo y en el hoy, usted se preocupa como nunca.
Usted vive pensando qué se va a poner, usted vive pensando en cómo lucir como la estrella del cine, como la cantante, en cómo mover, en cómo perrear, en cómo hacer no sé qué. Usted vive pensando en qué casa, qué carro, usted vive pensando en las cosas del mundo. Pero cuando usted piensa en la eternidad, el resto se acomoda de tal manera que usted sigue su camino hacia la eternidad sin ningún problema. No se enreda, porque dijo, mañana tengo que salir de viaje, no me puedo comprar esto, o no tengo necesidad de esto. ¿Me hago entender? La gente que vive en la eternidad no cree que las cosas sean para este mundo y las tenga que tener continuamente y tenga que tener, sino que él le va a convenir tenerlas, y lo que hace es para que su viaje al siguiente mundo o a la vida venidera sea un viaje rápido y sea práctico. Esa es la diferencia entre aquellos que tienen la mirada en la eternidad y la mirada en el hoy. Eso no quiere decir que usted tenga que vivir responsablemente, no, pero más responsablemente vive porque usted tiene la mirada a lejos. Y usted dice, ahí hay un cielo, hay un lugar que yo tengo para mí, que Dios me reservó, una pequeña parcela que me va a dar cuando yo llegue para estar con mi mujer y con mis hijos, poder procrear y tener una casa preciosa delante del Señor y yo le pueda regocijar. Amén. Dígale amén, dele otro aplauso al Señor, ¿cierto? Esto nos llena de esperanza, nos llena de mucha esperanza. Por eso me encanta la fiesta. Ahora, esta fiesta vamos a localizarla en la Biblia y vamos a ver cómo el Señor la celebró. Nuestros hermanos judíos dicen que en el último día de la fiesta ellos celebraban de una manera especial. ¿Y cómo celebraban? ¿Qué quiere decir de una manera especial? Ellos en el último día de la fiesta leían la palabra de Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia se llama el Pentateuco o la ley de Dios. Y lo que ellos israelitas hacían era que el final, el día número 8 o el día final de la fiesta, ellos celebraban de una manera especial. Y era que todo el pueblo se reunía y comenzaban a darle agradecimientos a Dios por su palabra. Porque la palabra de Dios era lo que los había ayudado a caminar durante todos esos años en el desierto. La palabra de Dios es lo que usted lo está ayudando a caminar desde que usted le conoció a Dios hasta el día que usted le sea recogido de parte de Él y lo lleve en la fiesta de tabernáculos. Entonces ellos volvían a coger un ánimo y cogían otra vez fuerza y energía porque la palabra de Dios los había llevado. Era como las señales de a dónde iban a llegar ellos. En la palabra de Dios se encontraban los tickets de trenes, en la palabra de Dios se encontraban los caminos. Entonces ellos sabían que al final, por decirlo así, del día, el último día de la fiesta, hacían una gran fiesta de la palabra de Dios. Por eso vemos a Jesús que en Juan 7:37 declara y hace una declaración impresionante. Y cuando usted esté pasando otra vez por este versículo en la Biblia, usted va a recordar que esto es la fiesta de los tabernáculos. Repita conmigo, tabernáculos. Usted cuando pase por este concepto, usted va a recordar esas cosas y usted se va a llenar de tanto ánimo. Y usted va a decir, Señor, ya sé dónde estabas en este momento. Y usted puede imaginárselo en las enramadas. Escuche lo que dice, que esto es preciosísimo. Juan 7:37 dice, en el último día, en el último y gran día de la fiesta. ¿De cuál fiesta? O sea, el día de hoy. El Señor Jesús se puso en pie en la mitad de la reunión o en la mitad quizás en la explanada, aquellos que hemos estado en Israel, al frente donde estaba el templo, en la parte de afuera, había mucha gente en ese momento, era una fiesta muy grande, había gente enseñando y él se paró en la mitad y escucha lo que dijo, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. Lo que el Señor dijo en ese momento es, mire, aquel que tenga una necesidad, venga a mí. Era como si el Señor les estuviera ofreciendo que a partir de esta fiesta, o lo que él significaba, era fuerzas, era bebida. Y cuando usted pide una bebida, quizá le den un vaso con agua, escuche la respuesta del Señor. Mire la generosidad del Señor en cuanto a lo que le va a dar. Versículo 38, dice la Biblia, pues el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el Señor que cuando usted viene a beber, Él no le da un vaso con agua, le da un río de agua viva. Cuando usted recibe al Señor y le hace dejar parte en su corazón, algo sale de usted tan grande, tan especial. Y lo decía que yo medité mucho en este versículo y en un momento dado entendí que esos ríos de agua viva eran como cuando salen los manantiales de agua. Se puede imaginar usted un manantial y saliendo. Usted viene por un poquito y le sale una cosa tan grande que usted hasta de nada
en los ríos. Son los ríos del Señor que nacen de su corazón. Y ese río de agua viva sale en aquel que decide beber de estas fiestas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo es esta fiesta. Cada una de las fiestas solemnes representan al mismo Dios. Entonces aquí está representando en la fiesta de los tabernáculos que de él correrían ríos de agua viva. Eso fue el último día, al final de la gran fiesta. Estaban todos enseñando. Vamos rápido a Juan capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Recuerdan en el momento en el que vinieron a traer una mujer que era impura? Una mujer que era, o impura no, que la habían encontrado en cautiverio y la iban a apedrear. Era el momento en el que Jesús, era un día como hoy. Interesantísimo. Él estaba a punto de enseñar y se la trajeron precisamente para hacerle caer al Señor. Y aquí nos dice la Biblia que Jesús se fue al monte de los olivos a orar. Versículo siguiente, o el monte de los olivos, perdón. Y dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Porque la cultura y la manera de celebrar estas fiestas era que de agradecimiento, ¿cómo agradece usted la palabra de Dios? Leyéndola y viviéndola y haciéndole fiestas. La palabra de Dios lo salvó, la palabra de Dios le está guiando el camino. La palabra de Dios es el vademecum del doctor. La palabra de Dios es todo lo que usted tiene. Recuerde que la Biblia nos dice que Jesús al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra. La palabra de Dios se hace vida. Quiero que sepa dos características de la palabra de Dios. Hay dos informaciones o dos significados de la palabra. Cuando usted ve información, eso se llama logos. Pero la palabra de Dios, y logos quiere decir información. Aquí dice, no se abra la puerta, estamos en invierno. Pero la palabra de Dios es rema. Repita conmigo, rema. Rema quiere decir que se vuelve vida en usted. Por eso es que usted lee una cosa de hace 3.500 años y usted dice, ¿cómo el Señor sabe lo que había pasado en mi corazón? Por eso ellos sabían que la palabra de Dios es rema y vivían gozosos de la misma palabra de Dios, vivían encantados y querían que celebraran un día como él. Versículo 5 nos dice que ahí fue cuando le trajeron a la mujer, 8:5, dice, y en la ley nos mandó, vinieron unos escribas a decirle, vamos a apedrearla, y dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Por qué? Porque lo vieron sentado enseñando en una fiesta como esta. ¿No les parece maravilloso? Es maravilloso lo que estamos viendo en este momento. Vamos un momento a Deuteronomios, a Levíticos, Deuteronomios capítulo 31, versículo 9. Dios les había mandado que cada 3 años, o cada 7 años, ellos tuvieran un tiempo muy especial. Y que los mismos levitas en este día hoy leyeran la palabra de Dios a la gente. Vamos a leerlo como se los dijo Dios. Dice la Biblia, y escribió Moisés esta ley, que era una ley. Les dijo, esto quiero que se haga continuamente. Dice, y la dio a los sacerdotes, a los hijos de Leví, a los líderes de la iglesia, a los pastores. Dice, que llevaban el arca del pacto de Yahweh y a todos los ancianos de Israel. Versículo 10. Miren la orden que les dio. Les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de remisión, en la fiesta de los tabernáculos, repita conmigo, tabernáculos. Versículo 11, cuando viniere todo Israel, o sea, todo el pueblo de Dios, a presentarse delante de Yahweh tu Dios, en el lugar que le escogiere. Estamos en Israel, estamos hablando de Israel. En este momento ha escogido este lugar para nosotros. Dice la Biblia que ¿qué tenían que hacer? Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. La forma como él quería que lo celebrara en ese momento era leyendo la palabra de Dios a todos. Versículo siguiente. Dice, harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños, tus extranjeros, aquellos que vinieron desde España y tú de Colombia y que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh. Repita conmigo, oigan, aprendan y teman. Dios les mandaba que cada tiempo volvieran. Mire, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Sabe por qué nos va mal en la vida? Porque no tenemos temor de Dios, no nos da pena pecar. Cuando un joven se está a punto de coger un cacho de marihuana, un cigarrillo de marihuana, ¿cómo le diga usted en este país? Y lo va a poner y no piensa que está pecando en contra de Dios.
es que no tiene temor. Y sale, se lo pongo. Cuando un hombre quiere ser infiel a su mujer y no piensa que Dios lo está viendo en ese momento, lo que le falta es temor. Cuando usted rompe la ley de Dios, lo hace porque no le importa y dice, no, Dios no está allí. Pero cuando usted tiene temor de Dios, usted lo piensa 2, 3, 4 y 5 veces. Me encanta un testimonio por ahí que me decía, si yo hubiera hecho eso cuando era pequeño, no lo hacía porque sabía que en mi casa mi mamá me iba a partir las piernas. Eso era temor. El temor hacía que Dios. Entonces, cuando venía la ley, la gente conocía el temor y conocía y aprendían. Oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Escucha esto. Y cuiden de cumplir la palabra de Dios de esta ley. Versículo siguiente, versículo 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais. Dice, era para que sus hijos aprendieran. Y aquí viene una cosa excitante en nosotros. Como nosotros no sabemos y no conocíamos a Dios, ¿qué nos toca hacer? Escuchar la palabra de Dios. Venir a escuchar la palabra de Dios. Aprender a temer, aprender a oír a Yahweh nuestro Dios. Eso es lo que Dios nos decía que teníamos que hacer en esta fiesta. Y de hecho lo estamos haciendo. Y usted está aprendiendo a temer porque lo estamos entrenando como ¿qué? Sacerdote. Repita conmigo, sacerdote. Póngase de pie un momento y dele un aplauso gigante a Dios. Qué buenas son las fiestas del Señor. Puede sentarse. Algunos no pudieron ir a la universidad o no pudimos terminar un PH, un no sé qué, un no sé cuántas, un máster, un lo que fuera. Y el Señor nos tiene en una universidad única, donde usted tiene un profesor 24 horas, donde usted tiene al Espíritu Santo quien lo corrige y le muestra el camino. Esto es único. Solamente Dios puede hacer lo que hace y lo que está haciendo en nuestras vidas. Solamente Dios es el que educa de esa manera. ¿Alguna vez ha estado usted en un colegio donde tenga el educador con usted continuamente? La Biblia dice, el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. Y eso es lo que está haciendo Dios con usted y conmigo, guiándonos. Estamos en la mejor escuela. ¿Escuela para qué? Para sacerdotes, para ser familia de Dios. Interesante. Y Dios dice, Señor, pero es que apenas acaba de llegar, no te preocupes, yo te cojo. Y al que es bebé lo trata como bebé, al que es niño lo trata como niño, al que es adulto como adulto, al joven también como es, ¿no? Escucha lo que dice entonces. Y oigan, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová nuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra. O sea, el aprendizaje de esto es para todos los días que usted esté, es todo el día a día. Hay gente que me llama, pastor, ¿qué hacemos? Hay gente que le dice al líder, ¿qué hago? Bueno, aquí está la respuesta, es en la palabra de Dios. Todo está allí, el Señor está dispuesto, porque la palabra de Dios es ¿qué? Rema. Repita conmigo, rema. Dice, todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella, esta es la tierra a la que usted va. Ahora, quiero que vayamos y saltemos rápidamente a Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y vamos a ver cómo se celebró esta fiesta de una manera tan sencilla. Y escuche cómo la celebraron y cuál fue el aspecto. No se preocupe si usted es uno de esos sacerdotes que acaba de llegar. Dios está dispuesto a caminar con usted. Y si usted dice, es que yo no aprendo rápido, Dios está dispuesto a enseñarle lento. Si usted dice, yo aprendo rápido, Dios dice, tranquilo, yo te bajo la velocidad. Dios no tiene ningún problema. A todos los niveles Dios enseña. Eso es lo mejor y lo más chévere de Dios. Escuche lo que pasó y cómo se celebró, porque esto indica una cosa especial. Dice, y se juntó todo el pueblo. Mire cómo se celebró. Por primera vez Nehemías nos cuenta en sus guías cómo se hizo. Aquí vamos a estar en los tiempos de Nehemías y vamos a estar ubicados en su casa, en la plaza, en Jerusalén. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Cómo se juntó? O sea, unidos en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Aquellos que hemos ido a Jerusalén, y si usted ubica la puerta de las aguas, va a ser chéverísimo, porque usted va a entender, uy, ahí se paró Nehemías, ahí estuvo ese hombre celebrando esto. Y dijeron a Esdras era el sumo sacerdote, el escriba, que trajese el libro de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia.
de Moisés, la cual Yahweh había dado a Israel. Ese hombre se paró y dijo, vamos a celebrar este día, vamos a observarlo. Versículo 2. Rápidamente, los que están arriba conmigo. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, delante de todos como la estamos tomando, así de hombres, de mujeres, como de todos los que podían entender, el primer día del mes, séptimo, repita conmigo, séptimo, para el tiempo de tabernáculos. Ellos habían vuelto ¿de dónde? De Babilonia. Les había ido muy mal en Babilonia y habían llegado a restaurar sus vidas. Anote eso que le estoy diciendo en este momento. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. A las 4 o 5 de la mañana, cuando sale el sol, todo ese pueblo se levantó feliz, agradecidos. Era el final de la fiesta tenía que terminarse casi el séptimo día, y Dios dijo, dígales que se queden un día más porque quiero celebrar con ellos esta parte, quiero decirles otra cosa a ellos. Y dice el Señor que desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender, habían niños aquí, jóvenes, gente que apenas está caminando, hijos del rey que apenas vienen. Dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todos estaban con los oídos abiertos diciendo, uy, ¿qué nos va a decir? ¿Qué vamos a encontrar en esta palabra? Quizás como ahora, porque cuando usted escucha la palabra de Dios, usted va a escuchar rema. Algo tiene que decir el Señor. Es interesante cómo con un solo mensaje Dios le habla a multitudes, cosas diferentes. Ahora escuchábamos a Sandy cómo habló de la hermana de Lázaro, y cuando usted lee ese concepto, usted dice, Lázaro entendió una verdad tan grande. Zaqueo entendió que Dios iba a venir esta noche, se sintió a salvo. La palabra de Dios sola hace una gran cosa en cada persona. Yo no sé qué está haciendo en usted, pero dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que pasa cortando el alma y mirando todas las intenciones, y uno dice, ¡ah! Así es la palabra de Dios. Todos estaban atentos. Versículo siguiente dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Mire lo que nos dice, que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matías, estaba Caterina, estaba Álvaro, estaban los líderes, Grace, estaba Alba, estaban todos los líderes allá, como están aquí. Versículo siguiente, 5. Dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. Imagínese ese momento, está usted allí, yo estoy allí. Dice, a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esa gente amaba la palabra de Dios. Había venido de una disciplina de 70 años que habían sido llevados en cautiverio porque habían dejado a Dios. Cuando vinieron con esos ojos, esos oídos abiertos. Quizás hay alguno que venga en esa disciplina, pero quizás hay otro que tenga una necesidad y sus oídos están abiertos. Señor, ¿qué tienes que decir? Versículo siguiente dice, bendijo entonces Esdras al pueblo y dijo Yahweh Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. ¿Y cómo respondió? Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahweh inclinados a tierra. Cuando dijo, Señor, tú nos vas a hablar, se arrodillaron. Qué forma más hermosa. Yo me los imagino, no se arrodillaron porque vamos a arrodillarnos todos. No, la gente se arrodilló de su corazón. Se arrodilló, claro. Se arrodilló espontáneamente, se humilló espontáneamente. Versículo siguiente. Los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, bueno, todo el pueblo dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Mire, no hay nada que tenga más bendición que un pueblo que está atento a la palabra de Dios. Les puedo decir, tenemos jóvenes, traemos las mejores luces. Tenemos adultos, traemos los mejores cantantes. Tenemos niños, traemos los mejores payasos. Nada de eso convierte el corazón. Lo único que convierte su corazón y mi corazón es la bendita palabra de Dios cuando pasa de aquí a aquí a su corazón. Eso convierte de tal manera que usted nunca más es igual. Repita conmigo, nunca más seré igual. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted es una persona totalmente diferente. Me recuerdo cuando comencé a escuchar la palabra de Dios en mi vida y cómo y quién soy al día de hoy. Y estoy seguro que ese no es mi caso solamente. Ese es el caso de todo aquel que haya escuchado la palabra de Dios y la haya querido entender. Por sí solo se ha convertido su corazón, porque ese es el poder que tiene. Y dice que de modo que la entendiesen y leían el libro de la ley de Dios claramente, poniendo sentido
Me encantan los jóvenes que vienen porque ponen el sentido. De modo que entendiesen la lectura. Versículo siguiente. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote y el escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo a Yahweh nuestro Dios, no os entristezcáis. Y eso es una de las cosas que me entendió, me puso una trampa en mi mente. Dijo: este pueblo se entristeció. Porque ellos desde por la mañana, desde las 4 o 5 de la mañana estaban leyendo la palabra de Dios. Y les ponía, yo me imagino comenzaron en Génesis 1, Génesis 2, 3, 4. ¿Sabe que en las células lo que enseñamos es eso? La palabra de Dios. Y vamos enseñando con otros temas y entendemos la palabra de Dios. Usted lo puede escuchar, ellos están y se pusieron tristes y se pusieron a llorar. Ahora, ¿por qué se pusieron a llorar? Cuando escucharon la palabra de Dios y se entristecieron. Yo creo que ellos venían y sabían que ellos habían dejado a su Dios. Cuando sabían y entendían que habían dejado a su Dios, se sintieron tan mal, porque la palabra de Dios tiene una característica que redarguye al pecado. Por eso muchas personas hasta se ofenden cuando escuchan al predicador. El otro día, no, es que no quiero a los homosexuales. Amamos al homosexual, no amamos el pecado del homosexual. Como tampoco amo al mentiroso, lo amo, pero no amo su mentira. Eso es lo que Dios me dice. Amo al asesino, quisiera que viniera y haría todo, pero no puedo amar el hecho de que mata. Amo al adicto, pero no puedo amar eso. Y eso es una perspectiva que se tiene que entender por la palabra de Dios. La palabra de Dios por sí sola es ofensiva, pero ellos habían sabido de dónde habían venido. Y yo quisiera que fuéramos muy rápidamente a Deuteronomios 28. Y en Deuteronomios 28, versículo 1... 28 versículo 1, ellos recordaban una cosa que todo judío y todo miembro de la casa de Dios había de recordar. Y voy a leer solamente 2 o 3 versículos que serán importantes. Escuche esto porque es muy interesante. Yo creo que para mí, si ellos hubieran estado escuchando esos hombres y toda esa nación, y que los puso a llorar, fueron las promesas de Dios. Dios les había prometido que iba a estar con ellos en todos los tiempos. Dios les había prometido que iba a arrancar sus gigantes. Dios les había prometido que los iba a prosperar en sus caminos. Dios les había prometido que iba a ir económicamente bien. Dios les había prometido, pero les prometió si obedecieran. Y nos dice la Biblia estas palabras de parte de Dios. Y le dijo, ve y dile a mi pueblo, acontecerá. Quiere decir, esto pasará, iglesia. Que si oyeres, o sea, si obedecieres atentamente a la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y obedecer todo lo que te pongo por obra, todos sus mandamientos que yo hoy te doy, también Yahweh tu Dios te va a exaltar sobre las naciones de la tierra. Y ellos venían de ser esclavos. ¿A qué horas esos hombres que venían de ser esclavos les pasó que se volvieron? Venían de ser, eran hijos de Dios, hijos del rey, sacerdotes de la casa de Dios, se volvieron esclavos en el momento en que se alejaron de Dios y dejaron de desobedecerlo. Porque esta es la promesa y está muy clara. El statement que Dios dejó en este capítulo es impresionante. Usted tiene que leerlo en la casa. Dice que vendrán sobre ti, hijo de Dios, sacerdote mío, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Te alcanzarán y si oyeres hoy la voz de tu Dios. Versículo 3. Dice, bendito vas a ser en tu ciudad, bendito tú en el campo. Dijo, vas a llevar bendición continuamente. Bendito será el fruto de tu vientre, tus hijos no darán problema. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, su trabajo, tu casa, todo lo que haces va a irte bien, hijo mío. La cría de tus vacas, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Le estaba diciendo, lo que viene es una bendición si andas conmigo. Bendito será tu entrar y tu salir. Bendita será todas las cosas. Jehová derrotará a tus enemigos. Escuche esto. Los que a veces nos sentimos como caídos, ellos sabían lo que Dios les había prometido. Dijo, ustedes andan conmigo, yo voy a derrotar a cada enemigo. Cuando venga el enemigo de la ansiedad, yo lo derrotaré. Cuando venga el enemigo de la droga, yo lo derrotaré. Cuando venga el enemigo del pecado, yo lo derrotaré. Dice, tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino esos enemigos entrarán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. Impresionante. Ellos habían crecido en esta cultura, lo habían oído. Dios me bendice, Dios me bendice, Dios me bendice.
Yahweh te enviará tu bendición sobre tus graneros, sobre tus trabajos, sobre tus universidades, sobre tus colegios, sobre tus relaciones, sobre tus hijos. Yahweh va a hacer todas estas cosas sobre tu vida, sobre todo aquello en que pusieres tu mano. De todo te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieses en sus caminos. Impresionante. Ellos sabían estas promesas. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán. Impresionante el juramento que Dios les hizo. Y ellos sabían de ese juramento, habían crecido. Pero 16 versículos, en el versículo 15, un segundo, déjamelo allí, dice: y te hará Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. En el país que Yahweh juró a tus padres que te había de dar, dijo: Yahweh te va a bendecir, hijo mío, en tu obediencia. Ellos lo sabían, no entiendo por qué estaban llorando. Después entendí, versículo 15, por qué estaban llorando. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Cuando pasaron por este capítulo, esos hombres dijeron: esto es lo que me está pasando. Versículo 16: maldito será tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, tus rebaños, tu trabajo, todo. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Yahweh enviará, versículo 20, contra ti la maldición, el quebranto, el asombro en todo cuanto pusieras en mano e hicieras, hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de las obras de las cuales me has dejado. Versículo 21, Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que consuma de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ellas. Esos hombres tenían que estar llorando. 70 años antes sus padres habían dejado toda la tierra porque se apartaron del Señor su Dios. Les comenzó a ir mal. Dios había hecho un pacto con ellos, pero ellos se alejaron del pacto de Dios. Por eso, sacerdotes, usted tiene que saber que el pacto de Dios es con usted tal y como Él lo hizo. Versículo 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirá hasta que perezcas. Los cielos que están sobre ti y sobre tu cabeza serán como de bronce, no subirán las oraciones. Y la tierra que está debajo de ti será como el hierro. Intentarán sembrar, pero no va a dar. Dará Yahweh por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos. Cómo nos duele. Ellos sabían que habían sido derrotados por todos los enemigos que tenían en ese momento. Habían venido los babilonios y los habían tumbado. Había venido el demonio de infidelidad y lo había tumbado. El de división, el de mentira, cualquier cosa que usted quiera, le había tumbado sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios dijo: si tú caminas conmigo. Ese pueblo tuvo que haber llorado ese día que oyó eso, porque hace muchos días no lo escuchaba. Eso no se escuchaba en Babilonia. Eso solamente se escucha en la casa de Dios. Quiero que sepas que estas palabras no se escuchan allá afuera. No las vas a escuchar en tu trabajo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Esas palabras se escuchan solo en la casa de Dios, porque la iglesia es la reserva moral del mundo. La iglesia, les decía ayer, no produce carcelarios. Nosotros no producimos gente que vaya a la cárcel. Nosotros producimos familias que se mantengan unidas. Eso es lo que hace la vida. La iglesia no hace y no forma gente con conflictos de identidad. La iglesia forma gente y arregla identidades. La iglesia no separa hogares. La iglesia une hogares. Entonces se preguntan: ¿pero por qué algunos hogares no están? Porque no fueron obedientes a la palabra de Dios. Porque les faltó obediencia a los principios que Dios les había hecho. ¿Pero por qué mi hija se casó mal y vinieron los enemigos y me la derrotaron? Porque no se sostuvo en el compromiso de Dios. Porque la salvación es gratis,
Pero usted, después de recibir salvación, tiene que hacer las obras que el Espíritu Santo le da a usted en comunión. Por eso ese pueblo lloró y lloró. Y nos dice la Biblia: te entregará derrotado delante de tus enemigos por un camino. Antes salía él con los enemigos, ahora dice: saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, pisado por todos los reinos de la tierra. Versículo 26: y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo. Está diciendo exactamente lo que les pasó. Tiraban a sus niños, en ese momento se perdían, no tenían control. ¿Por qué? Porque se alejaron del pacto de Dios. Al alejarse del pacto de Dios, Dios dijo: no puedo hacer mi parte. Usted pensará, dice Yahweh aquí, y Dios es el que envía. Dios no envía maldición. Es que cuando se alejaron del pacto de Dios, ellos inmediatamente dejaron y estuvieron bajo maldición. Es como con un carro. Usted paga el seguro del carro y tiene todo el arreglo, pero el día que no tiene usted seguro, ¿es culpa de la aseguradora? Por supuesto que no. Es culpa de usted que dejó de pagar el seguro. Versículo siguiente, 27. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no puedas. Versículo 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y tribulación. ¿Por qué tenemos tanta ansiedad en este momento? ¿Por qué tenemos depresiones? Las enfermedades mentales se están incrementando a niveles que no se puede. Los conflictos de identidad ya no son 2 personas, hombre y mujer. Son 72 tipos de géneros. Uy, sacerdotes, se habían alejado de Dios. Entiendo por qué estaban llorando. Sus lágrimas tenían que venir como gotas de sangre, como el hielo cae en la tierra, pesadas con todo. Al ver un hijo en la cárcel, ¿usted qué espera? ¿No son las lágrimas del alejamiento de Dios? Al ver un hijo que no camina con el Señor, al ver una casa dividida, un hombre que no quiere seguir el liderazgo de su casa, ¿no es eso la lejanía de Dios? Es la consecuencia, pero de un pueblo que no quiso obedecer. Es un pueblo que no quiso mantenerse donde tenía que mantenerse. Hay de aquellos que son jóvenes que no ven el futuro cuando han oído ya la palabra de Dios. Porque nosotros los adultos sabemos de las consecuencias de no haber oído las reglas cuanto eran antes. Yo las sé y las he tenido que sufrir. Versículo siguiente: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás, sino que serás oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Versículo 30: te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Pero ¿usted qué cree que pasa el día que el padre es infiel? ¿Qué le va a pasar a su hija? Pero ¿usted qué cree que pasa el día que hay inmoralidad sexual? ¿No cree usted que va a traer el enemigo ventaja sobre su vida? Yo me canso de decirle a los padres: cásense. Me canso de orar, no me canso de orar: Señor, danos familias conformadas, porque venimos de un lugar tremendo. Encontrarás, te desposarás con una mujer y otro varón dormirá con ellas. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Y algunos dirán: uy, mis padres. No piensen sus padres, piensen ustedes. Claro, ¿cómo no iba a estar llorando toda esta población? Ellos sabían cómo se habían alejado a Babilonia 70 años antes. Y sabe que Babilonia, el alejamiento de Babilonia es debido a 490 años que tuvo Dios con ese pueblo, diciéndole: respeta mi día de descanso y respeta mi año bisiesto. Cada 6 años tenían que dejar descansar la tierra un año. Eso se llama el año de, no el de jubileo, el año sabático. Y ese año sabático, el pueblo de Israel durante 490 años, que equivale a 70 años exactos, no lo quisieron. Le dijeron: Señor, no te creemos. El Señor dijo: debido a que no mantuviste mis 70 años, te tengo que alejar de la tierra y daré. Y de 70 años descansó esa tierra de esa gente. Podemos ver, pueblo mío, ¿por qué lloraban? Lloraban, pero tremendamente. Sabían que habían sido alcanzados por las maldiciones. Vamos al capítulo 30, por favor. Versículo 1. Sin embargo, pasaron 2 capítulos después. Escuche esto, por favor. Pasaron 2 capítulos después.
Y yo creo que volvió la suavidad de la voz de Dios a estos hombres, porque esas palabras son muy fuertes, las que acabamos de escuchar, que aunque si usted no tiene el Espíritu Santo, las puede hasta interpretar mal. Y si usted no conoce y nunca ha leído la Biblia, solamente lee estos 2 capítulos, seguramente que no va a saber interpretarlos. Algunos de ustedes estarán diciendo esto y esto, pero ese es nuestro Dios. Ese es el pacto. Ahora dice el Señor, me imagino que Nehemías los volvió a llevar y les dijo, miren lo que dice el Señor. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. Mire las palabras de aliento y Nehemías y Esdras les estaban diciendo, ese pueblo lloraba afligido, Señor, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos levantarnos? ¿De dónde? ¿A qué hora salgo? Son 70 años haciéndolo mal. Usted dirá, son 30 años haciéndolo mal. Son 40. Quiero decirle que para el Señor nada es imposible. Hoy mismo, Él no lo va a demostrar en unos minutos, que usted puede cambiar la historia suya y la historia de sus hijos. Y Él dice que no está tan lejos como pensamos. Vamos a ver si es verdad. Capítulo 30 dice, sucederá que cuando hubieran pasado todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde yo te hubiera arrojado, Yahweh tu Dios, y te convirtieras de tu corazón a tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, y tus hijos y tus hijas con todo tu corazón y de toda tu alma. Mire que nota, es que Él tiene que cambiar. Es toda la familia. Tenemos que pedir perdón. Versículo 3. Entonces Yahweh, escuche las palabras de estos hombres y siquiera cierre sus ojos por unos segundos para que escuche y usted los vea arrodillados allí hablando en Nehemías. Y estas palabras del Espíritu Santo son para ellos una esperanza en medio de la oscuridad. Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, a tus hijos, y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte y volverá a recogernos dentro de todas las pueblos a donde nos hubiera esparcido Yahweh nuestro Dios. Y aún tus desterrados, ese hijo que está perdido, tu familia, la que no volvió a la iglesia, estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Dios y de allí te tomará. Y te hará volver Yahweh tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y multiplicará a tus padres más que a tus padres. Abra sus ojos y ponga la mirada allí. Versículo 6. Y circuncidará Yahweh tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Va a poner Yahweh tu Dios todas esas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh tu Dios. Escucha qué palabras. Y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno. Vas a ser capaz de obedecer. Y te hará Yahweh tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien y de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres la voz de Yahweh tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos. En este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahweh de tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento, dice el Señor, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil. Qué interesante, porque les dijo, esto no es difícil para ti. Esto no es demasiado difícil, ni está lejos. Versículo siguiente. No está en el cielo para que digas quién subirá a nosotros. Lo que le estaba diciendo Moisés es, no crean que está tan lejos, arriba, y eso tiene que ser de Dios. Dios ya lo puso. Es volverse a Dios. Qué tremenda fiesta estamos hoy. Dios nos está haciendo volver del río del Señor. Una ciudad se va a alegrar. ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Versículo 13. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Versículo siguiente.
porque muy cerca está de ti. Escucha, iglesia, muy cerca está de ti. Repite conmigo, muy cerca está de mí. Muy cerca está de mí esta palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. ¿Sabes lo único que tienes que hacer hoy? Es pedir perdón. Lo único que tienes que hacer hoy es decir al Señor: Señor, odio mi pecado. Regálame su mirada acá. Lo único que tienes que hacer hoy: perdóname, Señor, hazme volver a ti. Vamos a la Santa Cena rápidamente. Volvemos a Nehemías. Un momento, gracias por escuchar. Es día de fiesta. Versículo 9, capítulo 8, versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, el sacerdote, abajo le dice: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Vamos repartiendo, si se puede, por favor. Hoy vamos a terminar con la Santa Cena para terminar esta festividad. Escuche lo que dice. Si me regalan. Luego les dijo: id, comed. Solamente quiero que se quede con estas palabras: id y comed grosura, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Envíe, diga: el Señor me ha perdonado hoy. Busquen a aquel que no tiene y al que tiene que ser perdonado, y pídale perdón. Y a aquel que le tiene que ser entregado el perdón, búsquenlo. Dice: a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Yahweh es vuestra fuerza. Repita conmigo: el gozo de Yahweh es mi fuerza. Póngase de pie, iglesia. Señor, estamos acá en este lugar. Estamos en este lugar, Señor, porque hemos venido como un pueblo de sacerdotes. Y, Señor, nos sentimos verdaderamente identificados. Señor, nos sentimos muy identificados con esto, Señor. Señor, nuestras vidas, nuestros hijos, hemos sido derrotados en muchos aspectos, Señor. No sabemos a qué hora nos pasó todo esto, pero queremos hoy venir